Si tú eres un trader que ya conoce y domina los conceptos de ICT o de Smart Money como Order Blocks, Fair Value Gaps, liquidez y demás, pero te cuesta trabajo poner todos esos conceptos juntos en una estrategia que sea rentable y consistente, quédate en este video que estoy seguro que te va a servir muchísimo. Hola traders, en esta ocasión les traigo un video un poco diferente. Si ya llevan tiempo siguiendo mi contenido, sabrán que yo tengo un curso gratis de trading, que por aquí les voy a dejar una tarjeta para que puedan ir a esa lista de reproducción. Y básicamente lo que yo hago en esos videos es explicar de manera detallada todos los conceptos que yo utilizo en mi operativa. Sin embargo, a lo largo de las semanas y de los meses me he dado cuenta que hay personas a las que les cuesta trabajo poner los conceptos juntos en confluencia para crear una estrategia que sea rentable. Y después de tener varias sesiones de uno a uno con ustedes y de darme cuenta de a lo mejor los errores más comunes que cometen, sus dudas o preguntas más frecuentes, pues me di cuenta que podía crear algo para apoyarlos en esto que les estoy mencionando, crear una estrategia o las bases de una estrategia que sea rentable y basada de alguna manera en los conceptos que utilizo yo. Entonces les voy a mostrar una estrategia que yo considero que es sencilla, a mí me gusta hacer el trading sencillo, pero que a la vez es complicada y les voy a decir por qué. Los conceptos que vamos a ver en el video de hoy y la manera en la que los aplico, yo considero que técnicamente son sencillos, pero que requieren de mucha paciencia y es lo que lo puede volver complicado. Y de hecho yo creo que cualquier estrategia se puede volver complicada si no se le tiene la paciencia suficiente, ya que no es una estrategia con la que vayas a encontrar operaciones diarias o vayas a encontrar 5 trades al día y demás. Entonces de una vez quiero decirte que en este canal, y si no me conoces, nosotros hablamos de trading realista. Estamos acostumbrados a ver en redes sociales expectativas completamente irreales acerca del trading, que puedes ganar millones de dólares en cuestión de meses, que puedes retirarte, jubilarte a ti y a tus papás con 2 sencillas aplicaciones, y la verdad es que eso está muy alejado de la realidad. El trading sí es una profesión que si le tienes la paciencia y dedicación suficiente puede darte de comer de por vida, pero no es una varita mágica que va a resolver todos tus problemas. De hecho, podría decir yo que es una de las profesiones más complicadas, ya que en sí la industria está hecha para que los traders retail como tú y como yo pierdan dinero. Entonces, si tú estás buscando algo por el simple hecho de querer ganar dinero rápido, te recomiendo que te dediques a otra cosa. Porque para ser un trader rentable se requiere tiempo, dedicación y, como ya lo dije, mucha paciencia. Y lo último que me gustaría comentarles es que antes de ver este video vayan a ver el curso gratis. De nuevo les dejo aquí una tarjeta para que puedan ir a verlo, porque todos los conceptos que voy a estar aplicando aquí los explico en ese curso. Muy bien, entonces esta estrategia está basado en 3 principios básicos. Y son estos conceptos de por acá: Power of Three, estructura de mercado, que son temas que vemos en el curso gratis de trading, y MSR, que MSR se los voy a explicar aquí. Prácticamente, Power of Three nos sirve para identificar hacia dónde se dirige el mercado con más probabilidad y saber si podemos buscar compras o ventas. Estructura de mercado para determinar los setups probables para buscar esas compras o ventas, y el MSR simplemente es la ejecución del trade, de la compra o de la venta. Vamos a retomar de manera muy breve porque, como les digo, la explicación completa está en el curso gratis de trading. Pero uno de los pilares fundamentales de esta estrategia es el Power of Three. Recuerden que a mí me gusta usar el de una vela semanal, que se comporta de la siguiente manera. La vela semanal abre con una pequeña acumulación, luego nos hace un movimiento de liquidez, después nos hace el movimiento real de la semana, que es el cuerpo de la vela, y terminamos con un pequeño retroceso. Esto se ve así en una hora, pero en una semana recordemos que se ve así. Tenemos la mecha, tenemos el cuerpo, y la mecha de abajo. Muy bien, esta mecha en una semana se ve así en una hora, o así. Muy bien, entonces con el Power of Three nosotros podemos identificar que esto normalmente ocurre entre domingo y lunes, a veces martes. Todo el tema de la acumulación, de la toma de liquidez ocurre al principio de la semana. De hecho, para mí los mejores días para operar son miércoles y jueves, porque son días en donde ya vimos la acumulación, ya vimos toma de liquidez y ya empezamos a ver hacia dónde se puede mover el precio el resto de la semana con más probabilidad. Para que nos demos una idea, en este precio de aquí, que de hecho es la semana actual, pero se repite en cualquier momento en el que decidan ver el precio, y es justamente lo que les mencionaba.
Este pequeño movimiento que digamos en este caso pues no es una liquidez tan clara, de hecho parece que es una estructura simple, pero esto ocurre, les repito, entre domingo, lunes y a veces martes. El martes puede ser un día en donde todavía se esté dando el movimiento de liquidez o donde el precio apenas empieza a mostrar su intención real de la semana, o ya puede ser parte del movimiento real de la semana junto con miércoles y jueves. Aquí tenemos el movimiento real de la semana, que el precio normalmente lo da entre martes o miércoles y jueves, y tenemos el retroceso de final de semana para cerrar con esta mecha. Entonces, es muy importante que nosotros pongamos atención justamente a lo que pasa en el domingo y en el lunes. De hecho, la primera parte de esta estrategia es no operar ni domingo ni lunes, porque es cuando nos vamos a dar cuenta de qué es lo que va a hacer el precio o qué es lo que puede hacer con mayor probabilidad. Y también para entender qué es lo que puede hacer con mayor probabilidad, además de ver esto que les acabo de mencionar, la acumulación y la toma de liquidez, también podemos guiarnos con temporalidades más grandes. Por ejemplo, yo en una semana no veo la estructura porque como tal, para la manera en la que yo opero no es relevante la estructura de una semana, pero para mí sí es importante lo que están haciendo las velas. Entonces, si la vela de la semana antepasada es alcista y si la vela de la semana pasada también es alcista, pues yo anticipo que es probable que la vela de esta semana también sea alcista. Entonces, además de lo que les acabo de mencionar de cómo se va comportando el precio a lo largo de la semana, me gusta ver las últimas 2 semanas o sus velas para entender de acuerdo a cómo se comportaron, cómo se puede comportar esta semana o la actual, independientemente de cuándo estén viendo este video. Porque por ejemplo, si nosotros tenemos una vela bajista y una segunda vela bajista, pues es probable que la tercera también sea bajista. Y aplica en cualquier punto del precio cuando hay una estructura clara. Porque vean aquí el grupo de velas alcistas, vean aquí el grupo de velas bajistas, vean aquí también el grupo de velas bajistas, vean aquí el grupo de velas alcistas, y aplica en cualquier par, no solamente en este. Entonces, lo primero es tratar de definir de manera más probable qué es lo que va a ser la vela semanal, observando lo que hicieron las 2 velas anteriores y observando lo que les mencioné de el patrón de formación de esta vela. Muy bien, entonces esto es The Power of Three, pero pues de manera mucho más simplificada y aplicable a una estrategia. Entonces, para el martes, nosotros que ya tengamos más o menos definida qué va a ser el precio, y si no es el martes, el miércoles, es lo que les digo que con esta estrategia hay que ser muy pacientes, pero la ventaja es que se pueden ver diferentes pares con esta estrategia. Yo en total veo 8 y ahorita les voy a decir cuáles son los pares con los que yo aplico esta estrategia. Son estos de acá, para que igual pues los apunten, para que los prueben. Son los pares que mueven una buena cantidad de volumen, que no tienen un spread tan alto y que en los horarios en los que yo opero, pues la verdad es que se mueven bien. Entonces, una vez definido la dirección del precio con el Power of Three, nosotros vamos a estar observando la estructura de mercado, que también ya lo estuvimos viendo en el curso gratis de trading. Vamos a estar viendo estos impulsos, los retrocesos, los impulsos, los retrocesos, y vamos a empezar a identificar los puntos de toma de liquidez en donde el precio puede llegar antes de continuar con la dirección que ya determinamos con el Power of Three. Entonces, para recordar igual, esto lo pueden ver de manera más detallada en los videos de estructura de mercado, pero lo que a mí me gusta hacer en una estructura alcista es, después de que estoy viendo varios impulsos y retrocesos que son limpios, acumulando mucha liquidez, en este caso pues por debajo porque es una estructura alcista, a mí me gusta anticipar que en algún momento el precio me va a tomar liquidez para después seguir subiendo. Y después de tomarme esa liquidez es muy poco probable que el precio me tome 2 de manera consecutiva. Esto para mí es poco probable. Entonces, con ese entendimiento de que a mí siempre me gusta operar en una estructura clara y después de una toma de liquidez, es que entra el segundo concepto que les estoy mencionando de estructura de mercado. Nosotros, después de determinar la dirección del precio, vamos a buscar esta toma de liquidez y para esto tenemos que practicar, tienen que practicar cómo marcar los altos y los bajos para así poder entender de mejor manera cuáles son los niveles que el precio podría determinar, que el precio podría tomar liquidez para continuar con pues el movimiento predeterminado, que en este caso es alcista. Muy bien, entonces nosotros vamos a marcar esto. Tenemos aquí un alto, un bajo, tenemos aquí el alto. Si tienen dudas de por qué lo estoy marcando así, repito, esto lo vemos en el curso gratis de trading. Tenemos un alto, tenemos este bajo de aquí y tenemos un siguiente alto que es hasta acá y con este bajo aquí. Muy bien, entonces después de ya tener los altos y los bajos, lo siguiente sería marcar los puntos bajos que el precio podría tomar liquidez antes de continuar, lo que les acababa de explicar. Ya que tenemos una estructura clara, pues siempre vamos a anticipar esa toma de liquidez antes de continuar. Entonces ya tenemos bien definida la dirección del precio, ya identificamos alguna toma de liquidez después de marcar bien la estructura, que en este caso es por acá, ¿se fijan?
Ahora, ¿cómo entro? ¿Cómo entro? Esa es la gran pregunta, porque puedes ser un gran chartista, entender bien hacia dónde se dirige el precio, saber en dónde va a reaccionar, pero que te cueste trabajo tomar entradas, porque podrás entrar aquí, pero en dónde pones tu stop loss, hacia dónde voy. Bueno, aquí es en donde entra el tercer concepto, el MSR. Creado por Raptor, que en todos los videos en la descripción dejo el link hacia su canal. Pero MSR no es nada más que un número de confirmaciones para buscar una entrada. La M significa manipulación, que es lo que ya les expliqué. La S significa Shift Instructor o cambio de estructura. Y la R significa retroceso o retracement. Entonces vamos a recapitular. Ya entendemos hacia dónde se puede dirigir el precio con más probabilidad con Power of 3. Ya marcamos la estructura de mercado, los puntos altos claves y los puntos bajos que el precio podría tomar como liquidez en una estructura alcista. En una estructura bajista sería al revés. Y ahora nos falta lo más importante, cómo entrar. Muy bien, y aquí presten mucha atención porque les voy a dar dos maneras de cómo hacerlo. Y es importante que apunten estos dos grupos de temporalidades. Si nosotros estamos viendo la estructura con 1 hora, vamos a entrar en 5 minutos. Si nosotros estamos viendo la estructura en 15 minutos, nosotros vamos a entrar en 1 minuto. De hecho, en la mentoría privada que tenemos hay un concepto llamado Golden Line, que es ahora sí que, digamos, mi estrategia completa, desmenuzada, sin ninguna censura. Pero lo que siempre decimos es que no es necesario. Entonces ahorita quiero darles como una variante de eso para que entiendan de una manera diferente cómo pueden aprovechar lo que les acabo de mencionar. Ahora, ¿a qué me refiero con estos dos grupos de temporalidades que van juntos? Aquí estamos en una temporalidad de 1 hora. Si yo veo la toma de liquidez en esta temporalidad, lo que voy a hacer es que me voy a bajar a 5 minutos y en 5 minutos voy a buscar la MSR. Ahora, ¿cómo se ve la MSR? Suponiendo que tenemos aquí el punto en donde el precio está tomando liquidez en 1 hora, que sería, digamos, el precio viene aquí así, pum, 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 me toma liquidez. Esto de aquí, en 5 minutos lo vamos a interpretar de la siguiente manera. Como si hiciéramos un zoom, el precio viene haciendo el movimiento bajista, me toma liquidez, que sería la manipulación, luego me hace el shift en structure en 5 minutos, el retroceso y vamos a entrar por aquí. Ahora, ¿en dónde entramos? Pues muy fácil, yo uso el 50% del Fibonacci del impulso. Ahí está, del bajo al alto, en el 50% yo pongo mi orden, mi buy limit y así es como podríamos entrar. Es muy importante que para que esta entrada se dé, nosotros tenemos que tener un buen punto de estructura para que el precio haga el shift. ¿Y a qué me refiero con esto? Si vemos este ejemplo práctico en el mercado, nos vamos a dar cuenta que aquí no hay un buen punto de estructura para que el precio me haga el shift. Porque el precio aquí me toma liquidez, a lo mejor una liquidez muy pequeña, pero no hay un buen punto de liquidez para que el precio me haga el shift, el retroceso y la continuación. Entonces tenemos que entender que no cualquier toma de liquidez nos va a dar una buena entrada. Por ejemplo, aquí si regresamos a 1 hora que fue en donde vimos esta pequeña toma de liquidez, nos vamos a dar cuenta que durante toda la semana realmente ese fue el movimiento claro de toma de liquidez. Y ya no hubo más, por eso les digo que esta estrategia requiere paciencia, pero realmente es una estrategia realista. Hay una estadística que me gusta mucho y es que el 80% de las personas que representan los payouts de las prop firms, que pasan su prueba de fondeo y ganan dinero con las empresas de fondeo, el 80% de esas personas que ganan dinero meten entre 2 y 4 operaciones al mes. Es una estadística que las mismas prop firms comparten. Eso quiere decir que no hay que operar y operar y operar para ser rentables, porque si en 1 hora nos damos cuenta que ya no hay otra toma de liquidez en esta semana, pues ya simplemente este par esta semana no nos dio ninguna entrada. Podríamos en 15 minutos, que sería el otro grupo de temporalidades que les di, buscar algo, pero para eso también tenemos que marcar la estructura de manera correcta y sería buscar el alto, el bajo. Luego tenemos el rompimiento por acá, el retroceso, rompimiento. Aquí tenemos, vean, tenemos una toma de liquidez por acá. Listo, entonces ya identificamos bien el mismo Power of 3. Ahora la estructura de 15 minutos, el bajo protegido y la toma de liquidez. Tendríamos que ver si aquí el precio nos da un MSR para entrar. Entonces me voy a regresar así para encontrarlo más rápido. Y como estamos en 15 minutos, hay que recordar que en este caso, este grupo de temporalidades de 15 minutos con 1 minuto. Entonces la entrada la voy a buscar en 1 minuto.
Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo mismo que les mencioné, MSR. Este retroceso en 15 minutos, que es la línea morada que está ahí, se representa así en un minuto. Entonces el precio aquí me toma la liquidez y aquí sí tengo un buen punto de estructura después de la manipulación para que se me dé el shift, el retroceso y la continuación. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, vamos a marcar un Fibonacci. Y vean, aquí tampoco llegó al 50%. Y aquí es en donde ustedes mismos pueden empezar a hacer pruebas y entender a lo mejor cuál sería su punto preferido de entrada. Para mí el punto de entrada favorito es con el 50% del Fibonacci de este impulso. Si el precio no me llega, pues simplemente no me llegó y ya está. No vamos a encontrar entradas en todos los puntos de liquidez. Y eso es muy importante, que también es algo que yo veo que pasa mucho, que se desesperan cuando el precio no llega a sus puntos de entrada. Y quiero que sepan que es algo completamente normal. A mí me pasa muchísimo que tengo setups muy buenos, como aquí, marco mi punto de entrada, el precio no llega y simplemente sigue y sigue y sigue subiendo. Hay que recordar que en cuanto el precio me vuelve a romper este alto para hacer la continuación, ya este punto de entrada ya se invalida. Entonces, si pensaban que por aquí sería bueno tomar una reentrada, no. Y es algo que es normal y que pasa muy seguido y que tenemos que normalizar. Tener muy buenos setups y que no cumplen alguna regla, pues no entramos y ya está. Buscamos otro. Podemos regresar a 15 minutos y ver si aquí encontramos a lo mejor algo más de estructura y alguna toma de liquidez para buscar un MSR. Por ejemplo, seguimos marcando la estructura que se rompe hasta acá. El retroceso, este no lo voy a considerar porque es el mismo que vimos hace ratito en una hora. Y luego tenemos este punto que es el que el precio tendría que romper para considerar esto, digamos, como una estructura. Luego el rompimiento es hasta acá. Luego tenemos el retroceso, el rompimiento. Y tal vez por aquí podríamos pensar que se puede buscar una entrada. ¿Cuál es el problema? Que si se dan cuenta, de aquí para acá ya es viernes. Si tenemos una vela alcista, es muy probable que el viernes el precio haga un retroceso para cerrar. Entonces aquí, como ya va a terminar la semana, es muy difícil que yo trate de buscar compras y que este ya sea el alto de la semana. Lo más probable es que el precio simplemente ya cierre así. Entonces aquí, por eso yo no voy a buscar entradas. Entonces, de acuerdo a esta estrategia, en una semana completa el australiano dólar no nos dio ninguna entrada, pero por eso tenemos más pares. Vámonos, por ejemplo, al euro dólar. Lo mismo, aquí ya marqué mi rango semanal del Power of 3 para que sea más rápido. Y vamos a marcar ahora el rango hasta el martes, que sería este, y el del viernes, que sería empezando por acá. Muy bien, entonces nosotros el domingo y el lunes no operamos porque no sabemos qué va a ser el precio. Para el martes en Nueva York, que es como más o menos por aquí, nosotros ya sabemos que el precio ya nos hizo aquí la acumulación inicial de la semana, la toma de liquidez y que el precio está alcista. Luego nos podemos ir a una temporalidad semanal para comprobar cómo fueron las velas anteriores. Y miren, tenemos que la vela anterior fue alcista y que además se hizo aquí un patrón de reversión. No me interesa tanto la estructura, pero aquí vemos que también pues la estructura es alcista. Entonces lo más probable es que el precio siga subiendo. Hay que recordar que esta predicción lo hacemos sin saber qué está haciendo esta vela, porque esta es la vela de la semana actual y apenas la vamos a operar. Pero con esto hasta aquí podemos determinar que lo más probable es que el precio tenga una dirección alcista. Entonces, con el Power of 3 visto en una semana y en una hora, pues tenemos el entendimiento de que la probabilidad es que el movimiento de esta semana sea alcista. Ahora vamos a el segundo punto, que es estructura de mercado. Marcamos altos, bajos, altos. Aquí tenemos el siguiente alto, luego tenemos un bajo, luego tenemos un alto, luego tenemos un bajo. Y vean, aquí en una hora realmente no hubo una toma de liquidez tan relevante más que esta de por acá. Ya vieron, este es mi punto protegido, que el precio hizo aquí una pequeña subestructura y me tomó para seguir subiendo. Entonces, después de ver lo mismo, la toma de liquidez que hace el precio para seguir subiendo, vamos a irnos a 5 minutos, que es digamos como este grupo de temporalidades, una hora con 5 minutos. Y vamos a ver si en 5 minutos encontramos el famoso MSR. Ok, entonces tenemos aquí la toma de liquidez. Listo, esa sería la M, manipulación. Nos vamos a la S, el shift, que a lo mejor se dio aquí. Y luego tenemos el retroceso. Tendríamos que marcar lo que les digo, el Fibonacci, y ver si el precio llegó a nuestro punto de interés. Y no, tampoco, simplemente siguió. Y esto es muy normal. Esta semana fue una semana muy curiosa porque muchos pares dieron movimientos alcistas demasiado pronunciados y casi no hubo oportunidades de entrar. Pero qué bueno que pasó esto esta semana para que se den cuenta de que por más que tengamos un buen setup, si no llega a nuestro punto de entrada, pues no llegó y ya está.
no voy a forzar reentradas. Y bueno, en una hora ya vimos que pues el precio a lo mejor no dio entradas. Vámonos a ver en 15 minutos a ver si en esta semana el precio nos dio alguna entrada. Ok, estamos en 15 minutos y vean, el precio, vamos a marcar la estructura como se debe. Este es el mismo punto en donde no encontramos entrada, entonces tampoco lo voy a considerar. Luego tenemos aquí bajo, alto y el precio realmente por acá a lo mejor nos hace otro alto y vean, tenemos esta toma de liquidez. Vamos a ver si aquí el precio nos da alguna entrada, que de hecho es como el límite máximo, porque estamos aquí como entre jueves y viernes. Recuerden que el viernes el precio es cuando hace el retroceso. Entonces podemos ver ahí, igual con la misma lógica que les mencioné. Ya tenemos el Power of Three, que es digamos el paso 1. Luego el paso 2 es identificar la estructura y alguna toma de liquidez así tal cual, así como está dibujado aquí, que si se dan cuenta pues pasa hasta acá arriba. También es bueno que vean esto para que se den cuenta que no tenemos que comprar en los puntos más bajos para tener un buen riesgo-beneficio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos vamos a ir a 1 minuto porque recuerden que estamos en 15 y este grupo de temporalidad es 15 minutos con 1 minuto. Vámonos a 1 minuto y vamos a ver si encontramos una entrada MSR. Muy bien, tenemos aquí esta toma de liquidez. ¿Cuál es el punto de estructura que a mí me gustaría que el precio me rompiera para validar un shift? Pues este de aquí. ¿Qué vamos a hacer después? Marcamos Fibonacci del bajo al alto y vemos cómo el precio nunca rompe de manera contundente. Entonces este análisis sigue siendo válido. Marcamos nuestra compra aquí con el stop loss por acá y el take profit pues podría ser el buy side liquidity de acá, que a mí así es como me gusta operar y que me dé por lo menos un 1 a 2 y ¿qué es lo que pasa? El precio llega, lo toca y tenemos un trade ganador. ¿Por qué? Porque se dio la M, manipulación, se dio el cambio de estructura al romper este alto de aquí, se dio el retroceso, el punto de entrada en el 50% del Fibonacci y la continuación. ¿Ya vieron? Vamos a recapitular los pasos. Primero, definimos el Power of Three para saber qué es lo que va a ser la vela de la semana con mayor probabilidad. Luego de tener eso, determinamos pues el rango de tiempo que vamos a querer operar, que normalmente es martes, miércoles y jueves. Después identificamos la estructura en 1 hora o en 15 minutos. Después identificamos alguna toma de liquidez y en este punto de liquidez hacemos un pequeño zoom. Si estamos en 1 hora nos vamos a 5 minutos, si estamos a 15 minutos nos vamos en 1 minuto y en 1 minuto vamos a buscar esto, que el precio venga haciendo este movimiento bajista, luego que me tome liquidez, que me dé el cambio de estructura, el retroceso y la continuación. Vamos a ejemplificarlo de mejor manera. Nosotros tenemos esta estructura alcista, aquí tenemos la toma de liquidez y la continuación. Entonces la toma de liquidez está aquí. Vamos a suponer que esta es una estructura de 1 hora o de 15 minutos y en 1 minuto o en 5 minutos pues es que tenemos este movimiento bajista. Tenemos la manipulación, el shift in structure, el retroceso y la continuación. Si ya vieron el video de estructura de mercado que está en el curso gratis de trading, estoy seguro que lo van a entender muy bien. Entonces aquí tenemos, digamos, la unión de todas las piezas de este video. Tenemos la estructura, tenemos el MSR por acá y todo esto es en confluencia con la dirección del precio del Power of Three. ¿Ya vieron? Vamos a ver un último ejemplo para terminar con este video. Pero vean, ya vimos 2 semanas de 2 pares y solo pudimos encontrar una entrada. Pero si son lo suficientemente pacientes van a poder ser muy rentables. Igual, ahorita son puros ejemplos alcistas, pero si es bajista funciona exactamente igual. La única diferencia es que, bueno, la semana en la que estoy haciendo este video pues fue muy alcista en muchos pares. Pero aquí tenemos lo mismo. Tenemos el Power of Three que se ve perfecto, el precio abriendo con una acumulación, luego tenemos la toma de liquidez, la expansión y aquí anticipo que puede que haya un pequeño retroceso para que la vea semanal se vea así. Algo así. Disculpen mis garabatos, pero algo más o menos así. Entonces, nosotros ya tenemos que a lo mejor esto pasó entre domingo y lunes y el martes para Nueva York, que es aquí, se ve ya la dirección clara. Muy bien, esto pasó entre domingo y lunes y no vamos a operar esto. Ya para el martes en Nueva York es que nos damos cuenta que el precio puede que sea alcista para la semana. Otra manera de confirmarlo, recuerden, nos vamos a una semana y vemos cómo han sido las últimas velas de este par. Lo que les decía, no me importa tanto la estructura, pero si veo que las velas anteriores han sido alcistas, pues anticipo que hay mayor probabilidad que la siguiente vela también sea alcista.
Entonces ya tenemos las dos comprobaciones del Power of Three para tratar de ver hacia dónde va el precio. Power of Three, check. Ahora nos vamos a la segunda, que es estructura de mercado. Aquí directamente les puedo decir que a lo mejor en una hora no vale ni siquiera la pena marcarlo porque no se ve nada. Realmente aquí el precio fue muy alcista. Pero vámonos al siguiente grupo de temporalidad, que es de 15 minutos con confirmación en 1 minuto. Entonces nosotros empezamos a operar a partir del martes, que es aquí. Tenemos alto, alto, bajo, tenemos alto, tenemos bajo. El precio me rompe hasta acá. Tenemos este bajo que vamos a ver si me toma alguna liquidez de por acá, no. Luego vamos a ver, tenemos alto, tenemos bajo, tenemos alto, tenemos bajo, alto, bajo, alto, bajo, tenemos alto, bajo, tenemos alto y aquí tenemos una toma de liquidez. Aquí vámonos a 1 minuto para ver si vemos alguna entrada. Este igual está como en el límite. Entonces aquí tenemos la toma de liquidez, pero la verdad es que el punto de estructura que a mí el precio me gustara que me tomara sería este de aquí. Entonces tenemos la liquidez, el shift, el retroceso y la entrada. ¿Cuál es el problema? Que ya es viernes a las 10 de la mañana. Entonces el viernes también es muy probable que este ya sea el alto semanal y que simplemente el precio ya cierre así. Ya hay muy poco volumen. Entonces revisamos 3 pares con esta estrategia que les digo. Power of Three para determinar la dirección, la estructura de mercado para determinar en dónde comprar o vender y luego el MSR para buscar esas compras y esas ventas. Y después de revisarlo en 3 pares, durante una semana solamente encontramos un buen trade. Y les digo algo, eso es extremadamente bueno. El 80% de la gente que gana dinero con prop firms opera entre 2 y 4 veces al mes. No es necesario operar todos los días o varias veces todos los días, porque nosotros solamente revisamos 3 pares, pero igual y si revisamos los 8 que yo opero, puede que hubiéramos encontrado 2 o 3 entradas, que es mucho de acuerdo al promedio que les acabo de dar. Pero con 2 a la semana es más que suficiente y entiendan que va a haber semanas en donde no van a encontrar ninguna operación con esta estrategia. Pero si la llegan a encontrar es una estrategia muy rentable. Lo difícil de esta estrategia fue lo que les dije al principio, que hay que ser muy pacientes. Pero bueno, traders, espero que les haya gustado este video. No olviden que si tienen alguna duda, les dejo mi contacto directo en Telegram aquí en la descripción para que me pregunten lo que sea. Y no olviden los pilares. Primero, el Power of Three para determinar la dirección. Si con este video no les quedó muy claro, tengo un video completo en el curso gratis del que les he estado hablando, en donde lo explico de manera mucho más detallada. Con estructura de mercado igual. Entonces primero vamos a ver el Power of Three, luego estructura de mercado y luego MSR. Que la MSR se las expliqué aquí. Que la MSR, aunque no tengo un video específico de ella, la verdad es que no tiene tanto chiste. Es buscar la manipulación, que es la liquidez con la que a mí siempre me gusta entrar, el cambio de estructura para confirmar la intención del precio de seguir, por ejemplo en este caso haciendo movimientos alcistas, y el retroceso para poder entrar con un mayor riesgo-beneficio. También aquí en la cajita de la descripción les voy a dejar el link al grupo gratis de Telegram de The Raptor FX, en donde todos los días comparto mis análisis y estoy seguro que también el verlo les puede ayudar a entender mejor esta estrategia. Los mando en tiempo real todos los días y ahí van a poder comprobar lo que les digo. No todos los días encuentro entradas, incluso no todas las semanas. Y no olviden cómo se divide en el grupo de temporalidades. Si estamos viendo la estructura en 1 hora, vamos a buscar el MSR en 5 minutos. Y si estamos viendo la estructura en 15 minutos, vamos a buscar el MSR en 1 minuto. Espero que les haya gustado este video y nos estamos viendo pronto.